A cualquiera parte sin temor iré, si Jesús dirige mi inseguro pie. Sin su compañía todo es turbación, mas si Él me guía no tendré temor. Con Jesús por doquier, sin temor iré. Muy buenas noches, queridos hermanos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Les saludo esta noche deseando que Dios les bendiga. Gracias, hermanos, por confirmarme si en un momento perdí el audio porque se sobrecargan las dos tablets y esto me dificulta mucho, hermanos, poder a veces transmitir. Agradezco a Dios la oportunidad de transmisión, a la radio también, porque me han tenido paciencia. He tenido algún problema por el horario de llegar a poder transmitir. Así que pues espero en Dios que se pueda llevar a cabo esta transmisión sin ninguna intervención, sin ninguna interferencia. Vamos a hablar un tema muy importante en el que he estado meditando últimamente, hermanos. Quiero por favor que tomemos en cuenta las palabras de nuestro hermano Ricardo de Mérida, Yucatán. Usted puede leer en el chat, ahí dejó una petición que es importante que cada uno de nosotros como iglesia podamos tomar en cuenta en nuestra oración. Nuestro hermano Ricardo está pidiendo porque el día de hoy se hizo un examen con el urólogo y está en espera del resultado para el día jueves. Esto es importante, hermanos, tomarlo en cuenta en nuestras oraciones. Tomar en cuenta para que Dios obre en el favor de nuestro hermano Ricardo. Estoy seguro que mi hermano Ricardo confía en el poder de Dios, como usted y como yo. Si puede usted enviar este link a su familia, amigos, a la hermandad de la iglesia, también le voy a agradecer. Estoy transmitiendo desde Chicacao ahora. Chicacao, Suchitepeques, en Guatemala. Gracias por sus saludos, mis hermanas, mis hermanos. Yo deseo que Dios le bendiga a cada uno ricamente. Últimamente he estado meditando. Hace un tiempo para acá se formó un grupo con la bendición de Dios. Amén, hermano Ricardo. Cuente con nuestra oración. Se formó un grupo en WhatsApp hace no sé, 4 o 5 meses. Alguien me ayuda con esa fecha. No soy malo para guardar fechas. Y resulta ser, hermanos, que he visto la obra de Dios en la vida de muchos hermanos. Pero tanta oración en San Bernardino, en la iglesia, oración en casa, oración en el trabajo, oración en el ministerio de oración, me ha llevado a meditar algún tema en este sentido. Y he estado desarrollando en San Bernardino, en varios lugares, este tema. Inclusive en el programa del mediodía Cielo Abierto he hablado un poco de esto. Pero este es su programa La Mesa Redonda. Hoy no tengo invitados, pero ustedes son los principales invitados. Hoy vamos a trabajar de una forma diferente. Usted me puede compartir textos que yo voy a tomar en cuenta. Usted va a compartirme su análisis en este tema que yo le voy a hablar. Voy a hacer una pequeña introducción buscando cuál va a ser el propósito. Los principales invitados a esta mesa redonda, mis queridos y amados hermanos, son ustedes. Después del Señor, por supuesto. Y quiero pedirle que usted pueda contribuir con este programa haciendo llegar sus comentarios que vayan en referencia a lo que vamos a tratar esta noche. Por ahí envían algunos mensajes. Nuestro hermano Mario Alfaro Hernández de El Salvador perdió, su señora madre falleció. Así que confiamos en Dios que pueda fortalecer el espíritu de él como de toda su familia.
Gracias, hermano Roberto, por ese repunte. Hermano Mario Alfaro Hernández, un hermano que visita, incluso ya visitó también acá Chicacao. También, amén, muy bien. Somos la iglesia de Cristo. Este es un, mire, este tema, esta frase, somos la iglesia de Cristo, en verdad tiene un significado muy grande. Tal vez a veces no llegamos a entender el significado profundo de que somos la iglesia de Cristo, de que somos la iglesia del Señor, ¿verdad? Pero esto con la ayuda de Dios cada día vamos a entender. Muy bien. Ahora, ¿de qué vamos a tratar? Ahí el tema que posteé es la oración. Muy bien. La oración, o sea, oramos, confiamos y esperamos. Vamos a hablar acerca del proceso que Dios quiere que sus hijos cumplamos en nuestra vida. Donde yo trabajo, las personas que me rentan el lugar tienen, por ejemplo, gallinas, tienen pollos, tienen un gallo y también tienen algunos perros. Y yo he visto cómo ni los pollos, ni los gallos, ni las gallinas, ni los perros se quedan sin comer. Y eso me ha hecho recordar cuando el Señor Jesús dijo: no se preocupen por lo que van a comer, por lo que van a beber o por lo que van a vestir. Y Él dijo: las aves, ellos no siembran. Ellos no siembran, pero el Señor, vuestro Padre, dijo el Señor Jesús, les da de comer. Y aquí vemos algo trascendental, que si nosotros nos llegamos al punto específico donde el Señor Jesús nos quería llevar, o nos quiere llevar hoy en día, cuando dice, ellos no siembran, ellos no siembran, no cosechan, pero tienen que comer. ¿Qué ocurre ahí? Bueno, el Señor Jesús quiere que le pongamos atención a este sentido. Guarde eso en su memoria. Ellos no siembran, no cosechan, pero comen. Yo les digo, las gallinas, los pollos que están ahí conmigo, no dejan de comer, ellos comen. Los perros también comen. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa, hermanos? ¿Por qué la iglesia del Señor en algún momento puede que alguno de nosotros o varios de nosotros no llegamos a recibir lo que estamos esperando? ¿Qué es lo que ocurre? Y juntos vamos a descubrir esto, hermanos. ¿Qué es lo que pasa, hermana Macrina, que ya se está conectando por ahí a la vi? ¿Qué es lo que pasa, hermana Macrina? ¿Qué es lo que pasa, hermano Roberto? ¿Qué es lo que pasa, hermana Isela Puentes? ¿Qué es lo que pasa, hermanos que están conmigo aquí conectados? Mi hermano Ricardo. ¿Qué es lo que pasa que la iglesia cuando pide, ocurre que no recibimos? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando con la iglesia? ¿Qué pasa con la iglesia cuando recibe, cuando pide y no recibe lo que anhela recibir? Esto es un punto importante. ¿Qué es lo que sucede en nosotros? ¿En qué punto estamos nosotros fallando o qué está sucediendo? El Señor dice, al que pide, se le da. ¿Sí? Y el Señor dice, pedid y se os dará. Bueno, y sabemos que nuestro Dios no miente. Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Qué ocurre? Vamos a orar, por favor, acompáñenme en oración. Padre bueno que estás en tu trono, gracias por haberme traído con bien hasta este lugar. Gracias por proveernos el internet y esta comunión perfecta que logramos tener, Señor, según tu misericordia. Padre, te pedimos que cada vez más se agreguen más hermanos, más amigos a los estudios que tenemos a través de este ministerio de radio. Permite, Padre, que esto se vaya multiplicando con el propósito, por supuesto, de darte a ti la gloria que mereces. En el transcurrir de este programa, bendícenos a todos para que tengamos nuestra mente y corazón preparados para recibir tu palabra.
Y también, Padre, si hay algún dolor que entre nosotros pueda haber en algún enfermo, alguno que sufre algún dolor, por favor, obra de manera milagrosa, porque reconocemos que tu poder es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Obra en tus hijos. Bendice sus tratamientos, esos medicamentos, Padre. Utilízalos como el vehículo para llevar salud a tus hijos. Bendice a mi hermano Ricardo. Hoy se hizo un examen. El médico recetó un examen, buscando encontrar cuál es el problema que mi hermano tiene para sus padecimientos. Pero creemos, Padre eterno, que para ti, Señor, todas las cosas son posibles. Por eso creemos que tú puedes obrar en el favor de mi hermano Ricardo. En tus manos encomendamos ese resultado que pueda ser favorable absolutamente a la vida de mi hermano Ricardo. Nosotros no podemos decir que tú no puedes hacerlo posible. Estamos seguros, tenemos convicción plena de que tú puedes hacer lo imposible posible. Bendice a mi hermano Mario Alfaro, toda su familia en El Salvador. Fortalece sus corazones, consuélales, Padre, en estos momentos de sufrimiento de mis hermanos, de la partida de su señora madre. Esperamos, Padre, que tú bendigas a esa familia y le fortalezcas. A mi sobrina también te suplico, Mercedes Reyes, por favor, obra en su cuerpo, rejuvenece sus riñones. Imposible es para nosotros, imposible para el médico, pero para ti, Padre, todas las cosas son posibles. Con esa confianza, con esa plena certeza, esa plena convicción, con aquello que sabemos, Padre, que la fe, la convicción, la perfecta convicción, Señor, de aquello que esperamos, pero que va a venir según tu poder. Oramos, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, gracias porque se han dado cita esta noche. Gracias por permitirme llegar hasta su hogar. Pero recordemos algo. La palabra de Dios es la eficaz y es la que nos va a edificar a todos nosotros. Muy bien. Ahora, ¿qué ocurre, queridos hermanos? ¿Qué pasa con el cristiano? Bueno, primero tenemos que entender algo. El proceso empieza con algo fundamental. Empieza con la oración. El proceso milagroso de Dios, porque usted sabe, mi querido hermano, yo sé también que Dios es el mismo ayer, es el mismo hoy y será el mismo por los siglos. Eso es innegable. El Dios que sanó antes puede dar salud hoy, sanar hoy, y puede dar también en el futuro, porque es el mismo Dios al que adoramos. Oiga lo que estoy hablando de salud, sanidad, ¿sí? Pero no vamos a hablar como la religión habla. Ojo, aquí hay algo bien importante que debemos de subrayar. La religión habla y enseña de una manera diferente, pero la palabra de Dios es la que nos enseña a nosotros la verdad y es la que vamos a descubrir, ¿ya? Una verdad absoluta en referencia al milagro que Dios puede obrar en la vida de cada uno de nosotros. Solo que hay algo que usted creo que ha descubierto como yo también. Dios obra en favor de sus hijos de una manera diferente en cada uno. El Señor Jesús nos lo demuestra a través de los diferentes milagros que Él hizo en su ministerio aquí. A Él llegaban enfermos, llegaban dolidos, llegaban leprosos, llegaban ciegos, a Él llegaba a todo el mundo. Enfermo, doliente, pasando momentos de dolor como muchos hermanos en este momento. Llegaban al Señor Jesús algunos con una esperanza vacía. ¿Por qué vacía? Porque ellos pues llegaban una fe bastante quebrada. Otros llegaban con certeza y recibían. Otros pues ni siquiera se acercaban porque creían tal vez en su corazón que el Señor Jesús era fanfarrón. Mi hermano Roberto me colabora y me dice: pedís y no recibís. Santiago repunta esto y esto lo vamos a usar. Porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Gracias, hermano Roberto. Este versículo tiene algo muy de fondo. Aquí, el primer paso que la iglesia tiene que dar,
que sus hijos, los hijos de Dios tenemos que dar, es orar. Y este es un gran problema. La iglesia probablemente estamos carentes de oración. Miren, gracias hermana Petra Santos Molina. Miren, en primer lugar, hay algo que tenemos que vencer. Nuestra primer batalla está primero con la oración. El cristiano, la primera batalla que tiene que librar es la que debe de orar. El cristiano debe de vencer esa ociosidad en la oración. Sí, el cristiano sabe que debe orar, pero no oramos. No oramos, hermanos. Entonces, el hermano Roberto nos habla, pedís y pedís mal, pero partamos desde el punto inicial. ¿Cuál es el punto de inicial? Que nosotros violentamos el mandamiento. Orad sin cesar. 3 palabras en un solo versículo. El Señor dice, oren sin cesar. No se detengan en la oración. No cesen de orar. No lo hagan. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que muchas veces posiblemente empezamos a orar y a orar. Pero ¿qué sucede? Queremos la respuesta así. Y nos recordamos de algunos milagros del Señor Jesús y decimos, ¿por qué a la mujer que tenía 12 años con flujo de sangre se acercó a ti y tocó tu manto y lo sanaste así? ¿Y por qué a mí no? Sí, ahí empieza la primera batalla del cristiano. ¿Y qué sucede? Al preguntarse eso, al analizar eso, venía orando fuertemente y de repente deja de orar. Entonces, orar sin cesar solo fue, como decimos aquí, como el Alka-Seltzer, ¿no? Empezamos a orar, pero como no vemos el resultado según, oiga bien, no vemos el resultado según nosotros. Entonces, cesamos de orar. Por eso el Señor dice, orad sin cesar. O sea, nada debe de frenar nuestra oración. El cristiano debe de estar orando, 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 y repita todas las veces que quiera. Orando, orando, orando todo el tiempo. Sin cesar. O sea, no debe de haber ninguna razón, querida hermana y hermano, para que nos detengamos. El adversario quiere que nosotros cesemos de orar. Quiere que nosotros no oremos. Sí, nos llena de cosas huecas la cabeza, cosas vacías la cabeza. Es que no recibimos, pero tenemos que tener paciencia. El cristiano, cuando ora, mire, a veces tal vez estamos orando, Señor, ayúdame a vender un vehículo, ayúdame a que me llame a alguien, y termino de orar, amén, termino de orar. Y luego revisar mi teléfono. Pero no me ha llamado nadie. Me explico, o sea, quiero la respuesta inmediatamente. Pero hermanos, tenemos que aprender a entender a Dios. El cristiano ora y deja de hacerlo, cesa de orar. Ahí pierde la batalla, cesa de orar. ¿Sabe por qué? Porque no aprendemos a conocer a Dios. Tenemos que entender a Dios, tenemos que conocer a Dios, y lo conocemos a través de su palabra. Dice nuestro hermano, aquí hay una palabra está usando nuestro hermano Roberto, gracias. Recuerde, usted puede participar, envíeme mensajes. Aunque somos hijos, eso no nos da derecho de exigir a Dios. Solo debemos pedir que sea su voluntad y que sea en el tiempo de Él y lo decida, y como Él lo haga, debemos esperar la respuesta de Dios. Saludos, hermana Olivia Alfredo. Pero cuando estamos trabajando, me pregunta mi hermana, le voy a contar algo, hermana Petra. Una anécdota mía, no es testimonio, no es anécdota.
Yo trabajaba en un banco, entraba a las 7 de la mañana, salía a las 7:30 de la noche, y créanme que dije, yo no voy a seguir trabajando así. ¿Por qué? Bueno, porque no tengo tiempo para Dios, ni siquiera para orar. O es más, oro cuando estoy pasando necesidad, pero no oro para agradecer. Pero en ese trabajo me tocaba orar todas las mañanas con mi equipo de trabajo. Yo era jefe de una agencia bancaria y tenía cerca de 15, 13, 12, 11 por ahí. Iba variando el número de compañeros de trabajo a quienes yo capacitaba todas las mañanas. Y dentro de la capacitación lo primero que hacíamos era orar, encomendarnos a Dios, entre comillas. Luego, esa era mi oración de la mañana porque yo estaba al frente del equipo. Posiblemente su circunstancia, hermana Petra, y cada uno de ustedes sea diferente. Pero a veces me encerraba en el baño y empezaba a orar al Señor. ¿Sabe por qué oraba? Porque me ayudara a cumplir la meta de trabajo. A veces hacemos oraciones incoherentes, ¿no? No oraba por mi vida espiritual, no, por mi trabajo. Y sabe que Dios tan misericordioso me ayudaba. Me ayudaba. Porque su misericordia es grande. Pero no porque hiciera lo correcto. Porque primero tenemos que preocuparnos por nuestra vida espiritual. Muy bien, el problema aquí es que ¿a qué hora yo oro si ando trabajando? Ando en el vehículo, parquémonos un momento en un lugar seguro, por supuesto. Oremos al Señor. Enfrentamos una circunstancia difícil, oremos al Señor. Mire, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que naturalmente sucede en nuestra carne? Enfrentamos un momento difícil y ¿qué es lo primero que hacemos? Nos afligimos, nos angustiamos. Lo primero que el cristiano tiene que hacer al enfrentar algo difícil en su vida es orar. Oiga, repita conmigo. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer al enfrentar algo difícil? Orar. Orar. Mire esa palabra tan corta, pero tiene un significado enorme y delante de Dios es agradable y tiene un poder delante del Señor. Hermana Francisca, buenas noches, Dios le bendiga. Orar 24 horas al día, dice la hermana. Hermana, si usted puede orar 24 horas al día, gloria a Dios. Orar sin cesar significa, oiga, orar sin cesar. ¿Qué significa? Preguntémonos primero, ¿qué es lo que provoca que cesemos de orar? Que nos impacientamos, que tenemos falta de fe, que creemos que Dios es... A veces usamos al Señor como bombero solo cuando tenemos emergencia. No, Dios es Dios nuestro cuando estamos alegres, cuando recibimos, cuando estamos felices. Es Dios nuestro, como también cuando estamos en cuestiones difíciles. Sí, en todo momento es nuestro Dios. Y tenemos que llegar a Él en oración en todo momento. ¿Está angustiado ahorita? Ore, hermana. Ore, hermano. Vamos, envíeme su petición de oración. Oremos juntos. En la congregación de Chicacao sucede algo, ¿no? Mañana, el día lunes, por ejemplo, se programa, en el programa se publica el día domingo. Ustedes, algunos lo han visto, ¿no? Así se hace. Se da a conocer todo el programa de la semana el día domingo, el primer día de la semana. Día lunes nos toca noche de oración. ¿Y sabe qué? Apenas si llegamos, hermanos, ¿qué sucede? Esta semana estuve orando de 7 de la mañana en adelante en San Bernardino, y lo dije el domingo anterior, no este, sino el anterior. Y ¿sabe qué? Solo llegamos 5 hermanos. Y no somos 5 ahí. O sea, a lo que voy es que posiblemente estemos restándole importancia a la oración. Y esto es un terrible error. Es un terrible error, hermanos. Es un terrible error. Es un terrible error. Nosotros no debemos de cometer ese error. Cuando estoy trabajando, estoy concentrada en el trabajo. Yo no oro en esos momentos. Es cierto, hermano. Es cierto. Usted está trabajando, está concentrada y debe de estarlo para cumplir con su patrono. Muy bien.
Pero en cuanto tenga un tiempecito, bueno, hay un momento de refacción, oremos. Hay un momento de almuerzo, oremos. Hay un momento de refacción en la tarde, oremos. ¿Sabe qué es lo bueno? Que cuando usted ora en el trabajo, hermana Petra, cuando yo oro en el trabajo, eso se contagia. Sí, como también se contagian las malas prácticas, pero contagiemos lo bueno. Usted tiene un espacio, busque un espacio. Busquemos un espacio para orar. El Señor lo que quiere es que estemos en constante comunicación con el Señor, en buena comunión con Él. La oración nos enlaza con Dios, nos relaciona más con Dios, hermanos. Y entonces resulta ser que estamos perfectamente relacionados con Dios y estamos fortalecidos. Pero cuando no oramos, cuando pasa todo el día incluso y no oramos, ¿qué fortaleza va a haber ahí? Leeré otro comentario. Debemos orar a cada instante de nuestra vida sin exigir y sin vanagloriarnos, muy bien, con acción de gracias y con un corazón humilde hacer la petición. Así es, mi hermana. Gracias, hermana Carmen. Dios le bendiga. Saludos a nuestra hermana Dolores también. El querer es poder, amén. Eso, el querer es poder. Pero siempre necesito orar. Así es, hermana. Siempre necesita orar. ¿Y sabe qué? Usted entra a las 8 de la mañana a trabajar. Hay un momento, un espacio, posiblemente, donde usted pueda orar. Ore. El tema aquí no es dejar mi trabajo de lado por orar, porque aquí no podemos trabajar. Eso sería ser desordenado, ¿no? Estipulemos horarios de oración. Con la familia debemos orar. Con su esposa, ore. Con su esposo, ore. Es que no quiere, ore a Dios para que quiera. Es que Dios todo lo puede hacer, hermanos, y esto es importante. Amén, hermano Oscar Espitia, Dios le bendiga. La oración tiene que ser acompañada de fe. Muy bien. Así es, hermana Petro. En cualquier momento o bajo cualquier circunstancia, el cristiano debe de orar. Debe de orar, debe de tener esa comunión con su Dios. Porque esto es tener comunión con Dios. Todo hay tiempo para orar y más por los jefes y compañeros de trabajo, ya que de vernos ser la luz, entonces en todo lugar dice, debemos orar. Saludos, hermano, le pido oración, por favor, por hermano Fiore, que está en coma, muy enferma. Hermana en la carne de nuestra hermana Fiore de Perú, está en coma. Oremos por nuestra hermana Fiore y su familia, por favor, hermanos. Una hermana muy importante en la fe. La hermana Fiore y su familia. Amén, hermana. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice nuestra hermana Olivia desde Richmond, Virginia. Un abrazo también para don Alfredo. Amén, hermano. Estaremos orando, dice por ahí nuestro hermano Roberto. Muy bien. Ahora, veníamos hablando con respecto, hay que pedir, dice, hay que agradecerle la vida y la salud. Muy bien. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando nosotros no oramos? Recuerda el primer punto que estamos viendo. Orar. Necesitamos orar. Orar, oración, oración y oración. El cristiano debe de orar. No podemos dejar de orar. No vamos a recibir si no pedimos. Al que pide, se le da. Esa frase del Señor Jesús es una frase de motivación para el cristiano para que pida. Ese versículo que el Señor dejó en su palabra es para motivarnos a orar. Él dice, al que pide, se le da. ¿Qué significa? Pidan y se les va a dar. Así, pidan y se les dará. Eso es lo que el Señor quiere. Pidan, pero pidamos, hermanos. Oremos, hermanos. Perseveremos en oración. Sí, perseveremos, no cesemos de orar. Amén. Primera de Tesalonicenses. Orad sin cesar. Muy bien.
Más buscar primeramente, dice nuestro hermano Ricardo. Así es. Esto es buscar primeramente. Es que ese versículo que nos cita nuestro hermano Ricardo en Mateo 6:33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, encierra un todo. Orar es buscar primeramente el reino de Dios. Entonces, hermanos, tenemos que vencer esa ociosidad de orar. Sí, porque el cristiano puede ser ocioso para orar y puede que no ore, puede que pase sus días sin orar. Y esto es, hermanos, sumamente peligroso. Sumamente peligroso para la vida del cristiano. No podemos dejar de orar. El consejo de Dios es: oren sin cesar, ni un momento. Ahora viene la otra parte. Yo creo que ya quedó claro, ¿no? No debemos dejar de orar. Ese es el primer mensaje de esta noche. No debemos dejar de orar. Tenemos que vencer en el nombre de Jesús esa ociosidad de orar. Tenemos que ser una iglesia de oración. Ese es el primer obstáculo grande que la iglesia puede tener, pero vamos a vencer en el nombre de Jesús. ¿Está conmigo? Vamos a vencer, hermanos. Venzamos esa ociosidad. Logremos vencer en el nombre de Jesús esa ociosidad. El Señor dice que todos nosotros, todo lo podemos hacer mediante el poder de Dios. Todo lo podemos hacer mediante el poder de Dios. Porque dice la Escritura que Él produce en nosotros el querer como Él hacer su buena voluntad. Y su voluntad es que sus hijos estemos en comunicación con Él. Hablamos con todo el mundo, familiares, amigos, trabajo, todo el mundo, clientes. Pero tenemos que tomar a Dios en primer lugar para orar. Es el primero. Un cristiano que no ora deja en claro que su relación con Dios es superficial. Es cierto, hermano. Si no oramos, estamos demostrando que nuestra relación con Dios, así como dice nuestro hermano Roberto, es superficial. En cualquier momento de debilidad vamos a caer. La oración nos fortalece, nos edifica. La oración nos ayuda a encontrar un refugio perfecto que está solamente en Dios. La oración nos acerca a Dios y nos relaciona con Dios. Y nos lleva a una perfecta comunión con el Todopoderoso, con el Santo. Nos lleva a esa perfecta comunión. Todo eso lo perdemos cuando no oramos. Sí, aquí viene un punto que nuestra hermana Petra dice: orar y lo más difícil, aceptar la voluntad de Dios. No siempre vamos a recibir respuesta positiva de nuestras oraciones. Este punto lo vamos a tratar. Perfecto punto que nos está tocando nuestra hermana Petra y le agradezco. Segundo paso, ya sabemos que tenemos que vencer en el nombre de Jesús la ociosidad de orar. Primer paso a dar. Tenemos que vencer, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque a través de Él, el Señor nos declara que somos más que vencedores. Entonces, en el nombre de Jesús vamos a vencer. Muy bien. Segundo paso, confiar. Confiar no significa, oiga bien, confiar es sinónimo de fe, es sinónimo de creer. El cristiano que confía es porque cree en Dios. Es porque está ser totalmente seguro que depende absolutamente de Dios. Amén, hermano Obed. Dice, hay que estar orando siempre. Orar es platicar con Dios. Romanos 8:37. Gracias, hermano Oscar. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Orar con fe y no dudando nada. Dice, así es, hermana Isela. Amén, ya somos vencedores. Somos vencedores. Pero tenemos que empezar a dejar la mala rutina de no orar. Si usted identifica que en usted falta oración, hermano,
le insto, empecemos a vencer ese obstáculo en el nombre del Señor. Yo le digo algo, hermano. Dios responde. Y no me voy a cansar de decirlo. Dios responde a las peticiones de sus hijos. Y no porque lo merezcamos, sino por su misericordia. Ahora, creamos. Aquí viene un punto donde fallamos. ¿Se recuerda cuando Pedro le dijo, sí, tú eres Señor, cuando iban en la barca? El Señor, se lo voy a ilustrar. El Señor Jesús se queda allá en la orilla, ellos se adelantan en la barca y a media barca empieza y ven a un bulto, ven ahí en la oscuridad, ven a algo que se acerca y ellos dijeron, se espantaron y dijeron, no se asusten, soy yo, dijo el Señor, soy yo, el Señor caminando sobre el agua. Vaya a la piscina e intente caminar sobre el agua, eso es imposible, literalmente es imposible. Caminar sobre el agua es absolutamente imposible. Pero para Dios no es imposible. El Señor iba caminando. Y sí me adelantaron aquellos, ¿no? Muy bien. Desde la orilla empezó a caminar hasta llegar a ellos. Y cuando ellos lo vieron se espantaron y dijeron, ¿qué es esto? Es un espanto, ¿qué es esto? Entonces el Señor les dijo, tranquilos, soy yo. Entonces Pedro sale a la escena, siempre Pedro, ¿no? ¿Qué puede estorbar las oraciones? Dice Charlie Luna. Vamos a hablar también de eso. ¿Qué puede estorbar las oraciones? Primer estorbo de oración, lo estamos viendo ahorita. No creer. No creer plenamente. Cuando sigo ilustrando esta escena, aparece Pedro y le dice, Señor, si tú eres, haz que yo vaya a ti. Y el Señor le dice, ok, ven. ¿Qué sostuvo a Pedro? Oiga bien, ¿qué sostuvo a Pedro sobre el agua? Hubo un hombre que caminó sobre el agua. Un hombre como usted y yo, carnal, aparte de nuestro Redentor. Hubo un hombre como usted y yo, pecadores igual que nosotros, que puso sus pies en el agua y dio sus pasos en el agua. Algo que si usted lo intenta ahorita en una piscina, no va a pasar. O sea, literalmente no sucede, nos hundimos. Pero Pedro sí caminó sobre el agua. Ahora, ¿qué hizo que Pedro lograra la gran hazaña? Pasara en su vida lo imposible. Caminara sobre el agua. ¿Qué hizo que Pedro viviera eso? ¿Qué hizo que Pedro viviera eso? Amén, hermana Carmen. Ahí está. Sí, fe. Así es, hermana Petra, ya lo había entendido. ¿Qué hizo que Pedro? ¿Qué hizo que Pedro caminara sobre el agua? La fe. Pedro dijo algo, oiga bien. Si eres tú, Señor, haz que yo vaya a ti. La primera frase de Pedro. La primera frase de Pedro. Vamos en cámara lenta en la escena. Primer punto a favor de Pedro. Dijo Pedro, si tú eres Señor, haz que yo vaya a ti. Ojo, que habían 11 más discípulos. Habían otros discípulos ahí. Pero fue Pedro el único que dijo. Algo arriesgado. Pero Pedro dijo, si eres tú, haz que yo vaya. El Señor le dice, ven. ¿Y qué hizo Pedro? Sacó sus pies de la barca y los puso en el agua. ¿Nosotros lo haríamos? Pregunta. ¿Qué hizo que Pedro, qué instó a Pedro a poner sus pies en el agua? Porque él no estaba seguro que aquel que estaba allá, ese bulto que se miraba ahí, fuera el Señor. Porque le digo, si eres tú, haz que yo vaya a ti. Pedro, en ese momento,
reconoció que si era el Señor el que estaba allí, iba a pasar lo imposible. Pedro retó a lo imposible allí. Cuando oramos con fe, cuando oramos con convicción, estamos retando, estamos haciendo un frente a lo imposible. Cuando pedimos a Dios, estamos haciendo una resistencia a lo imposible, como diciendo, si Dios está conmigo, lo imposible puede pasar. Eso fue lo que Pedro le dijo, si eres tú, haz que yo vaya a ti. O sea que si eres tú, Señor, va a pasar lo imposible en mí. Mire qué palabra. Voy a usar una frase, ¿no? Un poco gastada en la religión, pero qué palabra tan poderosa. Muy bien. Qué palabra tan poderosa. Si eres tú, haz que yo vaya a ti. Y cuando le dijo al Señor, no solo lo dijo Pedro, ojo, porque nosotros podemos decir, Señor, tenemos fe en ti, pero ¿de verdad tenemos fe en Él? ¿Qué haría usted, hermano? Hermana, ¿qué haría usted? ¿Qué haría yo? Me pongo a pensar. ¿Bajaríamos? ¿Seríamos como Pedro? ¿Sacaríamos nuestros pies para ponerlos en el agua? Al hundirnos sabemos que nos podemos ahogar, hay animales abajo. ¿Seríamos como Pedro de arriesgados? ¿O seríamos como Pedro cuando demostró esa fe? Que perdió momentos después, pero de eso vamos a hablar. Porque este ejemplo, ilustrar este ejemplo nos deja una enseñanza muy rica. Pone los pies Pedro, pero antes de poner los pies Pedro, recuerdo y vuelvo a decir lo que ya dije, que quiero que quede grabado en mi corazón como el suyo. Pedro le dijo al Señor Jesús, si eres tú, va a pasar lo imposible en mí. Hermano, si usted ora a Dios y yo oro a Dios, va a pasar lo imposible en nosotros. Esa es la confianza que Dios quiere que usted y yo tengamos. Que cuando vayamos a una oración a Él le digamos, Señor, yo confío en ti. Yo sé que si tú me has prometido, es porque así va a ser. Sé que si tú lo has dicho, es porque así va a ser. ¿Y qué pasó con Pedro después de esa declaración? Aquí mi hermana Petra está resaltando algo. Hermano, yo oro con mucha fe, pero también acepto con humildad lo que Él decida. Por amor oro y con amor acepto su voluntad. Amén. Entonces nosotros, primero que nada quiero que quede claro, que Dios puede hacer que en nosotros pase lo imposible. Ahora, hay una parte que mi hermana está repuntando y para esto también se requiere fe y confianza en Dios. Antes de pasar a eso, quiero terminar esta escena de Pedro. Cuando Pedro puso sus pies en el agua, empezó a caminar en el agua, un paso tras otro. Pero al ver lo que le rodeaba, aquí nuestro hermano Oscar, creo que fue, nos dijo que Pedro perdió la mirada en Jesús. Se recuerda que Pablo dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe.
No debemos de perder la mirada de Jesús. Tenemos que tener puestas las miradas en Jesús. Nuestra confianza en Jesús. Pedro perdió la vista en Jesús y vio a su alrededor todo lo que amenazaba su vida. Todo lo que amenazaba su vida lo vio Pedro. ¿Y qué sucedió con Pedro? Al ver las amenazas físicas que tenía, dejó de ver al Señor Jesús, que hacía posible lo imposible en él, y empezó a dudar y empezó a hundirse. Nosotros nos puede pasar lo mismo, que pedimos a Dios en oración, pero ¿sabe? Nuestra mente y corazón piensa en posibilidades, en probabilidades, en el tal vez. Pero en la fe no existen las probabilidades, las posibilidades, no existen en la fe, no hay cabida ahí. En la mente humana sí, porque nosotros solo lo que ven nuestros ojos humanamente. Pero nosotros no vivimos ni caminamos por vista, sino por fe. Entonces, aunque los diagnósticos sean contrarios, Dios puede cambiar los diagnósticos. Aunque el Insibume, aquí en Guatemala, diga que va a haber tormenta, Dios puede cambiar la tormenta. Eso es fe. La fe es la certeza, la seguridad. Hebreos 11:1. La seguridad de lo que se espera. ¿Qué espera usted? Tiene que estar seguro. La convicción de lo que no ve. Eso es lo que no tenemos que perder. Pedro lo perdió. En un instante se empezó a hundir. ¿Y sabe qué? El Señor, Pedro le pidió auxilio al Señor. Y el Señor lo tomó y lo alzó. Pero le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudó? Porque vio a su alrededor las probabilidades. Las probabilidades humanas nos hacen dudar. Ejemplo: Señor, ayúdame con este problema de salud, pero a la par pienso, pero el médico dice que de plano que ya no hay resolución. Ahí estoy pensando y está pesando más en mí, está pesando más las probabilidades que mi fe en Dios. Estoy dejando de ver a Jesús, estoy viendo las probabilidades humanas. Está pasando más, está valiendo más lo que dicen los exámenes que lo que Dios promete. No actuemos así. No. En la fe no hay lugar para la duda. La duda es lo contrario a la fe. Hombre de poca fe. ¿Por qué le llamó así? ¿Por qué dudaste? Por la duda. Santiago dice: no piense que el que pide con duda va a recibir algo. No. Tenemos que confiar. Abraham le creyó a Dios y le fue contado. ¿Por qué? Por justicia. ¿Qué le creyó? Hombre avanzado de edad. Vulgarmente se dice viejo. Mujer avanzada de edad. Ya había cesado en ella la costumbre de la mujer. Ya no había posibilidad humana, oiga bien, humana, de que su vientre pudiera siquiera producir óvulo, siquiera albergar vida. No había probabilidad humana absoluta. No había. En ella, aparte, era estéril, hermano, no había ninguna probabilidad humana. Un médico lo hubiera examinado
y se hubiera reído si ella hubiera dicho, bueno, yo voy a tener un bebé. Pero Abraham no pensó en las probabilidades. No enumeró las probabilidades, simplemente le creyó a Dios. O sea, si Dios dice, es porque se va a hacer. Dios dice que el que confía en Dios no va a ser avergonzado. Muy bien. Aquí examinamos esa escena. Ahora vamos a otra escena. Vamos a apoyarnos un poco en la lectura. Yo sé que estos son temas que tal vez yo no he utilizado mucho ahorita la palabra, porque ampliamente hemos tratado esto, pero vamos a ir a otro versículo. Quiero que tome su Biblia. Segunda de Corintios capítulo 12. Vamos a empezar en Segunda de Corintios capítulo 12, querido hermano, por favor. Si no había tomado la Biblia es porque el tiempo avanza. Y mire, ya llevamos hora y media, bueno, 1 hora y centavos, y no hemos avanzado nada. Bueno, hemos avanzado mucho, pero falta mucho que avanzar. Eso mejor así. Muy bien, ya vamos a llegar a su punto, hermana Petra, y su punto es muy valedero, porque, mire, la religión enseña algo referente a esto, pero también trata de vender ya algo equivocado. Vamos a ir al libro que le decía, Segunda de Corintios capítulo 12. Vamos a leer lo que Pablo habla acerca de un sufrimiento que él tenía, y dice, ciertamente, no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Mire a quién le da lugar, a Dios. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Él habla de su propia experiencia, solo que lo está hablando en tercera persona. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado hasta el paraíso, dice, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí nada más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, oiga bien, él relata acerca de un privilegio que Dios le dio, fue llevado al paraíso, pero él lo habla en tercera persona, para que quien escuchara no llegar al punto de que ahora ocurre, ¿no? De que le vaya a dar honra y decir, este es un santo, este hombre merece algo porque pues tuvo un gran privilegio. No, él por eso lo habló en tercera persona. Fue una de las razones. Pero aquí hay algo, después le leí todo eso para que entendiéramos de qué está hablando Pablo. En el verso siguiente, en el verso número 7, nos dice lo siguiente. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. ¿Para qué? Para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo.
Muy bien, ¿qué nos deja esta enseñanza? Vamos a empezar. Hermano Carlos Castro, Dios le bendiga hasta la Florida. Muy bien. Vamos a empezar. Pablo viene relatando algo que ocurrió en su vida, solo que lo viene relatando como tercera persona para que quien lo escuchara no fuera a darle honor a quien él no quería recibir, sino que la gloria siempre es para Dios. Saludos, hermana María Isabel. Saludos a su esposo. Pero ¿qué ocurre? Pablo dijo, no, esto me ocurrió. Aunque no lo declara por sí mismo. Esto pasó. Yo conozco a ese hombre, dice Elba. Pero luego empieza verso 7 y dice, esas grandes revelaciones que recibí, Dios no permitió que esas revelaciones que él recibió lo fueran a él a enaltecer, que él fuera a enorgullecerse, a darse un lugar que no le conviene tener y que no debe de tener ningún ser humano. Y para que él no se enalteciera a sí mismo, le fue dado un aguijón en su carne. Ese aguijón le dolía, un mensajero de Satanás. Fue permitido que Pablo sufriera, pero tenía un propósito. Muy bien. A veces Dios, bueno, en primer punto quiero dejar claro, Dios siempre responde. Solo que a veces no de la manera, ni en la forma, ni en el tiempo que el humano quiere, pero siempre responde. A Pablo le respondió. A Pablo le bástate mi gracia, que te baste mi amor. ¿Te duele? Sí, pero que te baste mi amor. Punto. Y le dio una razón, porque mi poder se perfecciona en las debilidades. Ahora, ¿qué ocurre con Pablo? ¿Por qué Pablo recibió lo que pedía? No. Pablo no recibió lo que pedía. Le dijo al Señor, básate mi gracia. O sea, no le quitó el mal. No le quitó el aguijón. ¿Por qué? Porque Dios conocía a Pablo. Y sabía que esto podía provocar en él algo que podía ofender a Dios. Sacarlo del redil. De alguna manera. Entonces se le dio ese aguijón. Para que él recordara que es polvo. Que él era polvo como usted y yo. A veces, hermanos, las enfermedades, los padecimientos, son el recurso que tenemos para estar cerca de Dios. Las enfermedades, hay cristianos que las enfermedades los llevan a Dios. Porque más de una vez, usted ha visto tal vez en la congregación, llega un hermano que está sufriendo, pero Dios obra a favor de él. ¿Y qué es lo que pasa? Se va. Y dice, bueno, pero si él vino a pedir salud y Dios le dio salud, ¿y por qué se fue? Entonces a veces es necesario sufrir escasez, padecimientos, enfermedades, para recordar que dependemos de Dios. No siempre, pero eso ya depende de cada uno de nosotros. Dios conoce nuestra condición. Entonces Pablo dijo, bueno, ahora me voy a gloriar más en mi debilidad porque sé que ahí reposa el poder de Dios. Entonces, nuestra hermana Petra decía algo, tenemos que aceptar su voluntad. Para aceptar su voluntad, tenemos que tener fe también. La fe es para pedir y sabemos que vamos a recibir un sí o un no por fe. Pero si recibimos un no, como en el caso de Pablo, es para nuestro beneficio. Porque Pablo se le dijo que no, pero para su beneficio. El Señor Jesús en el Getsemaní oró diciendo, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no sea según mi voluntad, sino la tuya. Y el Señor, el Padre, le quitó el sufrimiento. No, Él sufrió por un gran propósito, para llevarnos al cielo. Un propósito de amor. Entonces, lo que sea que usted esté pasando,
no cese de orar. Siga orando. Siga creyendo en Dios. Si Dios responde en favor suyo, gloria a Dios. Si Dios no responde aún, siga orando. Porque el mandato es, debemos orar sin cesar. Si no lo hace, es porque posiblemente necesitamos padecer eso para buscar a Dios. Porque tal vez si estamos sanos, nos alejamos de Dios. Entonces el problema aquí va a ser que vamos a estar sanos físicamente, pero enfermos espiritualmente. ¿Qué prefiere? ¿Qué prefiero yo? ¿Estar sano espiritualmente o estar enfermo espiritualmente? Porque hay dos escenarios. Estoy sano físicamente, pero enfermo espiritualmente. O estoy sano espiritualmente, aunque enfermo físicamente. A veces nos toca que elegir qué queremos. Pero eso va a ser cada uno de nosotros con la relación con Dios que tengamos. Puede que un tiempo usted y yo necesitemos padecer. Puede que después ya no. Pero eso va a depender de cuánto vayamos madurando espiritualmente para reconocer a Dios cada momento de nuestra vida. Sí, porque a veces no reconocemos a Dios cada momento de nuestra vida, solamente cuando estamos necesitados. O reconocemos a Dios cuando necesitamos, pero no lo reconocemos para obedecer. Ahí fallamos. Entonces necesitamos sufrir para recordar que necesitamos a Dios. Pablo tenía que tener ese aguijón para que no se gloriara desmedidamente. Propósito número 1 y propósito número 2, para que el poder del Señor reposara sobre su debilidad. Entonces, ¿qué es lo que el cristiano tiene que hacer? Vivir rectamente delante de Dios, orando sin cesar con fe absoluta en Él, esperando absolutamente en Él. Y si aún así padecemos, gloria a Dios. Job, el ejemplo de Job, dijo: Dios dio, Dios quitó. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Qué dijo él? Yo reconozco que dependo de Dios. Si me da o si me quita, es Él es el que manda. Porque Dios es soberano. Dios no da cuentas a nadie. Él no es tampoco un Dios berrinchudo que Él dice yo quiero así. No, Él lo hace por amor. Entonces, si el cristiano reconoce esto, ha logrado crecer y madurar en la fe. Estoy sufriendo, pero mi vida es recta delante de Dios, gloria a Dios. Estoy sufriendo, pero mi vida no es recta. Hay que preocuparnos allí. Si estoy sufriendo y mi vida no es recta, hay que preocuparnos ahí, hermanos. Hay que enderezar nuestros caminos, pedirle al Señor que nos enderece. Y si seguimos sufriendo, gloria a Dios. Porque un día vamos a reinar con Él por la eternidad. Pablo dijo: ahora mejor me voy a gloriar en mi debilidad, porque sé que ahí reposa el poder del Señor. Confiemos en Dios. Por eso está el título del tema: orar, confiar, esperar. Aún no hemos llegado a esperar. Recuerde, confiar, tener fe, significa que si me da la respuesta según mi parecer positiva, porque miren, todas las respuestas de Dios son positivas. El sí como el no. ¿Sabía usted? Si Dios dice que no es positivo porque tiene un propósito de amor en nuestra vida. Es que si no tenemos eso claro, hermanos, pasa de que cuando vemos que la respuesta no es según nosotros, buena para nosotros, entre comillas buena, nos desanimamos y dejamos de orar. Y eso no puede pasar en nuestra vida. No puede pasar en la vida de ninguno de nosotros. No, por eso la palabra, oren sin cesar. Porque hay probabilidades que el cristiano pueda cesar de orar. Pero por eso el Señor dice, aconseja, oren sin cesar.
Amén, hermana Pedra. Fortaleza a la hermana Pedra. Oremos por nuestras familias que no conocen a Dios, para que Dios los someta y les enseñe que necesitan de Dios. Porque en este mundo no hay ser humano que no necesite a Dios. Así sea el más poderoso del mundo o el más sencillo. Todos necesitamos de Dios. Entonces vamos con el segundo paso, que es confiar. La confianza no depende de la respuesta de Dios. Simplemente confiamos porque Dios es Dios. Y de Él depende nuestra vida, porque dice Pablo, ya sea que vivamos o que muramos, de Él somos. Cualquier escenario, somos suyos. Somos suyos, hermanos. Amén, hermana Petra. Somos suyos. Entonces, Dios no da respuesta positiva o negativa. Dios simplemente responde. Y su respuesta tiene los fundamentos en el amor. Cualquier respuesta que sea de Dios se fundamenta en el amor que nos tiene. El que no estimó ni a su propio Hijo, dice la palabra, y nos hace una pregunta: ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Imagínense qué pregunta. El que no escatimó a su Hijo, a su primogénito, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las cosas? Entonces, hermanos, confiemos absolutamente en Dios. El tercer punto, esperar. Vamos a ver si tengo por acá, sí. Vamos a cantar un himno. Vamos a cantar un canto. Vamos a ver. Perdón, solo déjeme que lo encuentre, hermano. Vamos a ver. Es que me lo sé, pero quiero no equivocarme al cantar. No lo encuentro por acá. Vamos a cantarlo así, como me lo sé. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible. Pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Y esperaré en la tormenta. La tormenta es dura, hermanos. A veces nos toca estar en el mismo escenario de Pedro, ver cómo nos amenaza la tormenta. Pero sigamos confiando, sigamos orando y esperando en Dios. Eso es
lo más importante en la vida suya y mía, delante de los ojos del Señor. No dejemos de orar. Vamos a terminar. El tiempo se ha ido bastante rápido. Quiero pedirle que me acompañe en la siguiente lectura, mi querido hermano. Lamentaciones, vamos a ver. Capítulo 3, verso 26. Lamentaciones, capítulo 3, verso 26, dice la palabra. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Le repito. Lamentaciones 3, 26. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Dice, miren, el cristiano no debe quejarse. El cristiano no debe impacientarse. El cristiano no debe dudar. El cristiano debe de confiar y esperar en silencio. Esperar en silencio es simplemente esperar. Saber de que la respuesta va a venir y punto. ¿Cuál es su necesidad? Pídala en oración. Al que cree, todo le es posible. Si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra a pedir algo, será hecho por vuestro Padre que está en los cielos. Filipenses capítulo 4, verso 6 dice, por nada se afanen, sino sean conocidas sus peticiones. Oren con oración, con súplica, ruego y acción de gracias. Y la promesa de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones en Cristo Jesús. La paz gobernará su alma y la mía. Oremos sin cesar, creyendo absolutamente en Dios. Absolutamente. Y Dios obrará. No lo dudemos. Él obrará. Él responderá conforme a su voluntad. Él responderá para nuestro bienestar. Dios no hace nada para nuestro mal. Todo lo hace para nuestro beneficio. Todo. Amén, hermana Pedra. Espero se haya gozado como yo esta noche. 9:54 de la noche, hora centro, 8:54 hora Centroamérica. Mi nombre es Aldo Mexicanos y de corazón muchas gracias por estar conmigo, sus saludos. Si no pude leerlos todos, perdón. Dios le bendiga. Este ha sido su programa La Mesa Redonda. Transmito desde Chicacao, en el departamento de Suchitepeques, a 150 kilómetros de la ciudad de Guatemala, a 75 kilómetros ahora del Océano Pacífico. Estoy a 175 kilómetros de la frontera con México. Estoy a 28 kilómetros de uno de los lugares más turísticos de Guatemala, del lago de Atitlán. ¿Qué más le puedo decir?
Y lo más importante, soy ciudadano de la Nueva Jerusalén, según la gracia de Dios. Y soy miembro de la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor. Gracias, hermana Petra. Mi hermana Isela Puentes pide oración por la hermana Sofía. Está en cama. Tabita, ¿se recuerda? A ti te digo, levántate. Gloria a Dios. Un abrazo a toda su familia en la carne como también en la fe. Dios le bendiga. Vamos a orar. Padre Santo, Padre perfecto que estás en tu trono, muchas gracias. Gracias por haberme dado las palabras, por haber dirigido este programa, que el tiempo se fue muy rápido. Que esta palabra tuya, que ha llegado a nuestro corazón, germine en frutos dignos de alabanza para ti. Si hasta ahora hemos dudado, no hemos orado lo suficiente, no oramos correctamente, y no guardamos silencio a esperar en ti, o no hemos sabido esperar en ti, o no hemos sabido depositar en ti nuestras necesidades, perdónanos, Padre, y ayúdanos a ser diferentes para la gloria tuya. Bendice a nuestra hermana Sofía, bendice su cuerpo, restablécele en su salud. Reconocemos que para ti no hay nada imposible y que tú puedes hacer en ella la obra milagrosa en su vida. Cada medicamento, cada médico, cada enfermero, quien le acompaña a ella, bendice a su familia también, para que mi hermana goce de plena salud y glorifique tu nombre como merece, Señor. Ayúdanos a entender tu voluntad y a esperar en ti absolutamente siempre. Ayúdanos a no impacientarnos, sino a esperar con paciencia, a reconocer que tú eres Dios y a reconocer que tú solamente puedes darnos buenas dádivas. En el nombre de Jesús, por favor, Padre, bendice a la iglesia del Señor en todo lugar. Que la gloria y la alabanza sean para ti hoy. Bendice a los hijos de nuestra hermana, la familia de mi hermana Petra, como a todas nuestras familias que no conocen la verdad, para que podamos enseñarles la verdad. Toca esos corazones para que acepten la enseñanza de tu doctrina, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Así es, mi hermano Raúl Mayanza. Saludos a México, a toda la República Mexicana. Un abrazo fraternal. Oración, por favor, por un propósito que tengo de viaje a San Luis Potosí, probablemente, y a Cuernavaca en estos días que Dios dirá. Hay unos planes por ahí. Los recursos que Dios los provea para viajar a la República Mexicana. Y también orar también por esos propósitos, hermanos. Orar por el trabajo que tengo en la congregación de San Bernardino, que cada corazón que ha recibido su palabra pues sea bendecido. Orar por nuestras hermanas Berta y nuestra hermana Hulda de San Bernardino. Orar también, por favor, por ello, hermanos, y porque la palabra de Dios corra y sea glorificada, como dijo Pablo alguna vez. Por cada predicador de la radio y de todas las congregaciones del mundo, para que el nombre de Dios sea alabado y glorificado como merece. Muy bien, vamos a cerrar este programa con un canto que últimamente pues se me ha dedicado a cambiar un poquito los cantos, a encontrar más cantos para la gloria de Dios. Muy bien. Hay muchos cantos, hermanos.
Muy bien. En mi corazón este canto, y con eso cierro el programa. Deseo que Dios les bendiga ricamente. Mi hermana Raquel Cárdenas, Dios le bendiga también. Hasta San Luis Potosí. Gracias por todo y gloria sea a Dios. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos. Con Jesús por guía donde quiera voy, caminando en pos de él seguro estoy. Y aunque padre y madre me hayan dejado,